Les invito, por favor, a que puedan, obviamente, tratar de estar atentos, disponer su atención a lo que estamos estudiando. Hoy día vamos a abordar el primer capítulo de esta segunda carta a los tesalonicenses. La segunda carta a los tesalonicenses está al ladito de la primera en el Nuevo Testamento. No puedo dar una numeración porque lamentablemente las versiones son distintas. Sin embargo, de ahí yo voy a poder presentarles el texto, si es que tú no logras encontrarlo en tu Biblia, para que puedas escucharlo y leerlo junto conmigo, ¿ya? Nuestra serie, como ustedes bien saben, está enfocándose en el regreso de Jesús. Ya hemos terminado, gracias a Dios, la primera carta. Hoy vamos a empezar la segunda. Y como tú también debes entender a modo pedagógico, ¿ya? Este es simplemente un sentido pedagógico. La idea es poder ir observando el pasaje a través de tres ejes. Mirar un poco el contexto y poder levantar algunas observaciones para poder comprender un poco el contenido del texto. Luego vamos a desarrollar algunas aplicaciones con respecto a cómo el pasaje nos ayuda. Y por último, intentaremos poder ver en el texto a Jesús como nuestro Salvador. Así que es muy importante poder observar esto sencillamente a modo pedagógico, para que podamos seguir un hilo y tú puedas ir comprendiendo lo que yo deseo hacer hoy día a través de esta segunda carta. No sé cuántas personas ya han leído la segunda carta a los tesalonicenses. Sin embargo, lo que hoy día me va a poder ayudar a poder dar una introducción de manera sencilla en relación a esta segunda carta, es la diferencia entre dos términos, entre lo inmediato y lo repentino. Estos dos términos nos van a ayudar a entender a nosotros la razón de la segunda carta a los tesalonicenses. Cuando se confunden estos dos términos y se creen sinónimos, podemos nosotros caer en ciertos errores. Y esto es lo que sucedió con la iglesia a los tesalonicenses. Al ver que Pablo enfatizaba mucho la idea de lo repentino, ellos comenzaron a confundir todo esto a través de la segunda venida como algo inmediato. Y por eso es importante que podamos nosotros hacer una diferencia, ¿ya? Así que permíteme poder primero definir ambos términos. Con respecto al término inmediato, nosotros deberíamos entender de que lo inmediato es aquello que sucede o que se realiza justo antes o justo después de otra cosa, sin mediar tiempo entre ellas. Es decir, no hay un periodo de transición. Ocurre en el momento, ¿ya? Sin embargo, lo repentino tiene la idea de algo que se produce de repente, de forma imprevista. Y es muy importante entender estos dos sentidos por la sencilla razón de que los hermanos de Tesalónica, cuando escuchaban a Pablo hablar acerca de la segunda venida, ellos pensaron de que Pablo estaba hablando de una segunda venida de inmediato. Y debido a eso, ellos comenzaron a dejar sus trabajos, ellos comenzaron a poner sus ojos solamente en el cielo y se olvidaron de poner sus pies en la tierra y dejaron sus responsabilidades. Sin embargo, el sentido de la primera carta, la que tú y yo ya vimos, en relación a la segunda venida de Jesucristo, tenía un énfasis en relación a un suceso repentino, algo que iba a venir sin previo aviso. Y por eso que ahora la segunda carta que tú y yo vamos a abordar es una carta que tiene un tono de respuestas a un sinnúmero de dudas que se levantaron a la luz de lo que Pablo escribió en la primera carta a los tesalonicenses, donde los hermanos, la iglesia de Tesalónica, sigue en un contexto de sufrimiento, y donde yo hoy día, al ver algunas cosas que te voy a mostrar luego en contenido, voy a intentar enfocarme en cómo esta carta es o por lo menos el primer capítulo,
tiene que ver con un consuelo para esta iglesia que en la primera parte, es decir, en la primera carta a los tesalonicenses, estaba en un proceso de persecución y sufrimiento, y que ahora en la segunda parte, en la segunda carta a los tesalonicenses, esta continúa en sufrimiento y en un contexto hostil, ¿ya? Y que el capítulo 1, sobre todo, hace énfasis en relación a ese contexto de persecución y de hostilidad a causa del Evangelio. Por esa razón, vamos a leer el pasaje del día de hoy, de segunda de Tesalonicenses, segunda a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 1 al 12, con una imagen de fuego, digamos así, donde me gustaría a mí que tú pudieras leer el texto pensando en eso, en una iglesia que está sufriendo, que está siendo dañada, está siendo hostigada por una sociedad que no la acepta, que no desea, y que no solamente está sufriendo, sino que está siendo perseguida. Y Pablo, a través de este capítulo 1, como a modo de introducción de esta segunda carta, él busca alentarlos y consolarlos, ¿ya? Así que, si tú tienes el texto abierto, vamos a leer los 12 versículos de este capítulo, ¿ya? Dice así el versículo 1. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, unida a Dios nuestro Padre y al Señor Jesucristo. Que Dios el Padre y el Señor Jesucristo les conceda gracia y paz. Hermanos, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, como es justo, porque su fe se acrecienta cada vez más y en cada uno de ustedes sigue abundando el amor hacia los otros. Así que nos sentimos orgullosos de ustedes ante las iglesias de Dios por la perseverancia y la fe que muestran al soportar toda clase de persecuciones y sufrimientos. Todo esto prueba que el juicio de Dios es justo y por tanto, Él los considera dignos de su reino por el cual están sufriendo. Dios, que es justo, pagará con sufrimiento a quienes los hacen sufrir a ustedes. Y a ustedes que sufren les dará descanso, lo mismo que a nosotros. Esto sucederá cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo, entre llamas de fuego, con sus poderosos ángeles, para castigar a los que no reconocen a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ellos sufrirán el castigo de la destrucción eterna, lejos de la presencia del Señor y de la majestad de su poder. El día en que venga para ser glorificado por medio de sus santos y admirado por todos los que hayan creído, entre los cuales están ustedes, porque creyeron el testimonio que les dimos. Por eso, oramos constantemente por ustedes, para que nuestro Dios los considere dignos del llamamiento que les ha hecho, y por su poder perfeccione toda disposición al bien y toda obra que realicen por la fe. Oramos así, de modo que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado por medio de ustedes, y ustedes por Él, conforme a la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Muy bien, este es nuestro texto. Entonces vamos a tener un momento de oración. Vamos a orar al Señor para que podamos entender el pasaje y de esa forma profundizar un poquito en el texto, ¿ya? Señor Jesús, nosotros queremos en esta hora pedirte tu gracia para poder entender lo que queremos leer, Señor, o bien lo que hemos leído, lo que ahora queremos meditar. Y nuevamente te pido, Señor, que tú me ayudes. Tú sabes, Señor, lo falto, lo imperfecto que soy al Señor al expresar y al explicar estas ideas, que es tu palabra, algo tan supremo, algo tan sublime, algo que tiene el propósito de alimentarnos. No permitas que yo, Señor, oscurezca el texto, sino que al contrario, dale tu claridad al texto para que mis hermanos puedan ser bendecidos a través de él. Y que ellos, Señor, puedan entender esta palabra tuya
que alimente sus corazones, que los avive, que produzca en ellos, Señor, el impacto que siempre tu palabra produce en cada corazón, y que por tu pura gracia, Señor, nosotros podamos ser iluminados, podamos entender lo que acabamos de leer. Señor, ten misericordia, Señor, de tus hijos. Ten misericordia de las personas que hoy han decidido venir aquí a alabarte y adorarte. Ten misericordia de aquellos que han escuchado y leído tu palabra. Sé tú con nosotros, te lo pido, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Entonces, me gustaría a mí comenzar con esta imagen. Esta es una imagen de un mapa que habla acerca de la iglesia perseguida. Estuve yo buscando alguna información acerca de algunos datos en relación a la iglesia en el tiempo actual y cómo esta está siendo afectada. Estos colores manifiestan ciertas acciones. Hay colores que de ahí voy a poder explicarles, que hablan de algunas iglesias que han sido atacadas. Hay sectores donde cristianos han sido asesinados, y hay otros sectores de este mapa que muestran donde algunos cristianos han sido encarcelados. Posiblemente en nuestra realidad, Chile y América, como ustedes pueden observar, todo esto está para nosotros muy lejano. Cuando hablamos acerca de una iglesia perseguida, o hablamos de persecución o aflicción, la verdad es que para nosotros pareciera remontarnos al Coliseo Romano, parte de la historia del cristianismo, no como algo actual. Sin embargo, este mapa hace mención de lo difícil que es hoy día el ser cristiano en algunos lugares del mundo. No quizás aquí en Chile, o tal vez sí, no sé cuál será tu situación. Pero este mapa hace mención de que hay una iglesia que está siendo perseguida. Y no está siendo perseguida por gusto o por algún error, o porque es de cierto color, o porque tiene cierta clase social, sino sencillamente porque profesa una fe. Y con este mapa yo quería, a modo de introducción, hacerte algunas preguntas. Iniciar este tiempo de reflexión a través de algunas preguntas. Y mi primera pregunta es si tú alguna vez has sido atacado o has sido encarcelado por ser un creyente. Yo sé que posiblemente estas preguntas no tienen lugar en nuestro contexto, reitero, pero yo creo que por lo menos te enfrentes a estas preguntas. ¿Alguna vez, por ser un creyente, por decir soy cristiano, te has sentido atacado, o atacado físicamente más que verbalmente? Probablemente sí has escuchado tal vez de alguna persona que ha murmurado o ha dicho algo a tus espaldas, pero yo creo que tú lo lleves a un tema físico más que psicológico, lo cual no quiere decir de que sea menos relevante, pero estamos hablando de poner en riesgo nuestra vida. ¿Alguna vez has sido privado de la libertad por ser un cristiano? Déjame contarte que hay muchas personas que sí están siendo atacados, dañados físicamente, verbalmente, psicológicamente, pero también han sido encarcelados por ser un creyente. Una segunda pregunta que me gustaría hacerte es si tu vida ha estado en peligro por la fe que tú profesas. Si ha estado a punto de ser fusilado o descuartizado, o lo que tú quieras imaginarte. Simplemente porque tú dices, yo creo en Jesús, o porque llevas en tu mano una Biblia, o porque hablas del nombre de Jesús. Tú entiendes de que en este mundo tú puedes hablar de Confucio y la gente puede aceptarte. Tú puedes hablar de Mahoma y la gente posiblemente no va a decir nada, sino que más que todo ellos van a decir, oye, qué curioso, háblame un poco acerca de eso. Tal vez puedes hablar de cualquier filósofo y la gente va a estar o interesado o sencillamente va a decir, no me interesa. Pero tú hablas de Jesús,
y cada uno va a empezar a sacar su rifle y su cuchilla, su puñal, y va a empezar a mirarte con cara fea. ¿Tú alguna vez has estado en peligro por la fe que profesas? Bueno, si no es así, déjame decirte que muchas personas hoy día están muriendo a causa de esto. Y en ese sentido, eh, estos colores que están en este mapa representan eso. Representan personas que han tenido que sufrir diferentes situaciones a causa de el cristianismo, a causa de la fe. Por ejemplo, estos colores rojos revelan que hoy día, en el 2020, no hace 15 años atrás o 20 años atrás, no, en 2020, 2.983 cristianos han sido asesinados por la fe. Hoy día, 9.488 iglesias han sido atacadas por la fe. En este año, 2020. En este año, 2020, 3.711 personas, cristianos, han sido detenidos por la fe. Yo no sé si estás preocupado por la condición de la iglesia perseguida. Y una manera de poder manifestar esa preocupación, si es que tú dices, sí, yo estoy preocupado, de verdad, es preguntarte, ¿estoy orando yo por la iglesia perseguida? ¿Cae en alguna parte de tus oraciones, Señor, ten misericordia por la iglesia del mundo? O tal vez estás aportando económicamente en misiones para sostener a misioneros que están en un contexto de peligro. Estas son preguntas que yo observo que son muy importantes a la luz de nuestro contexto actual y a través del texto que hoy día yo quiero abordar. Por eso también es importante preguntarse, ¿por qué la iglesia tiene que pasar por esto? ¿Por qué la iglesia tiene que sufrir? No sé si cuando tú has escuchado el cristianismo o cuando tú entraste a la iglesia, tú escuchaste este eslogan de que ahora tú como creyente tienes vida eterna y vas a ser la persona más feliz del mundo, Dios está contigo, vas a tener una familia, por tanto, ahora la vida tiene un nuevo sentido. Pero mientras tú vas entrando y conociendo y asumiendo las convicciones bíblicas, tú te das cuenta de que ser cristiano, ser un evangélico, vivir el evangelio, involucra sufrir. Y por eso es importante preguntarse, ¿por qué la iglesia tiene que sufrir? ¿Por qué tú tienes que sufrir? ¿Por qué estas personas tienen que sufrir? ¿Por qué algunos tienen que ser asesinados por su fe? ¿Por qué algunos tienen que ser atacados o detenidos? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito del sufrimiento para la iglesia de Dios? Y en este sentido, no estoy hablando yo de la humanidad. ¿Por qué sufrimos? No. ¿Por qué la iglesia sufre? En eso quiero yo enfocarme hoy día en ese texto. ¿Por qué la iglesia perseguida está siendo perseguida? Porque tú, tal vez, algún día serás perseguido. Porque tú quizás estás hoy día siendo atacado o malinterpretado, o la gente te mira rara por decir ser un cristiano. ¿Por qué hay aflicción para los creyentes? Y para poder abordar el texto, como te dije, primero que todo yo quiero hablarte un poco del contexto de nuestro pasaje, para que podamos entender lo que estamos leyendo y de esa forma interpretarlo de la mejor manera. Como te dije anteriormente, volviendo a la idea general del capítulo y de esta carta, segunda a los tesalonicenses es una carta respuesta a preguntas formuladas por la primera carta. Pablo aquí aborda de una forma mucho más precisa de cómo es que nosotros deberíamos entender la parusia o la segunda venida de Jesucristo. Y él nos muestra de que esta segunda venida no es una venida inmediata, es decir, que no existe un tiempo de transición, sino que al contrario, es algo que va a ocurrir de manera repentina, te va a sorprender, pero hay eventos que tienen que suceder.
antes de que Cristo venga. Y Él nos va a mostrar algunos eventos que tú y yo deberíamos entender antes de pensar en la venida de Jesucristo. Así que, primero que todo, tú tienes que considerar esta segunda carta como una carta respuesta. Segundo, los tópicos que tú ves en el capítulo 1 son muy similares a los tópicos del capítulo 1 de la primera carta. Por eso no me voy a enfocar yo en cada una de las secciones de este texto, porque ya las vimos en el capítulo 1 de la primera carta a los tesalonicenses. Si te perdiste ese sermón, ruega al Señor para que se puedan subir a YouTube y de esa forma puedas tú recordar tal vez lo que vimos en el primer capítulo, ¿ya? Si no, bendito seas tú, porque hoy día no vas a escuchar la misma repetición de algunas cosas que ya vimos en la primera carta, sino que vamos a enfocarnos en un tema específico que en este primer capítulo Pablo no trata en su primera carta a los tesalonicenses. Pero también, a modo de contenido, es importante poder hacer una clase de bosquejo para que tú puedas estructurar este texto y de esa forma también masticarlo mejor al momento de considerarlo. Obviamente, versículos 1 y 2, tú tienes aquí la introducción, donde encontramos la salutación, y es casi idéntico a lo que está en el capítulo 1 de Primera a los Tesalonicenses. A diferencia de esta frase, tal vez, unidos a Dios nuestro Padre, que no aparece. Pero fuera de eso, todo es igual. Luego abordas tú los versículos 3 y 4 y vas a ver en el texto acciones de gracia, donde Pablo nuevamente resalta la idea del amor, de la fe y de la esperanza, que ya trató en el capítulo 1 de la primera carta a los tesalonicenses. Luego tú abordas los versículos 5 al 10 y vas a ver aquí una sección de enseñanza y de aliento para la iglesia perseguida, donde vamos a enfocarnos. Y por último, en los versículos 11 y 12, tenemos aquí una clase de informe de oración, donde Pablo está comentando por qué o bajo qué motivos los Pablo, Silvano y Timoteo están orando a favor de la iglesia. Así que eso podría ser una estructura sencilla de poder abordar el capítulo 1 para nuestra comprensión. Pero como te comenté, la idea es poder enfocarnos solamente en un asunto. Y en este sentido, la pregunta a la que yo quiero abordar a través de este texto es cómo este pasaje nos ayuda a entender el sufrimiento y la persecución que sufre la iglesia. ¿Cómo este pasaje nos ayuda a entender eso? Porque, reitero, aun cuando podamos sentir de que este texto está hablando de otra iglesia muy distinta a la de nosotros, eso no significa de que un día tú no puedas sufrir persecución. Eso no significa que un día tú, por tu fe, no puedas ir a la cárcel. Eso no significa de que por tu fe, quizás, eh, o por profesar ser cristiano, tu vida no está en juego. Yo no sé si hay aquí personas que recién están entrando y están conociendo el Evangelio, o están acercándose a ver qué es lo que es esto de cristianismo, qué es lo que es esto de Evangelio. Si es así, si tú no conoces mucho, debo yo advertirte, amigo o amiga, de que el Evangelio en muchas ocasiones será causa de conflicto. Evangelio en muchas ocasiones, así como nos muestra la historia, será motivo de persecución. En muchas ocasiones, Evangelio va a producir no solamente división externa, sino también interna, dentro de la misma familia. Porque como Jesús, él mismo expresó, él no vino a traer paz, él vino a traer espada. Y esas palabras son muy fuertes para nosotros. Pero lamentablemente, eso es una realidad, entre comillas, de lamentable, porque lo que busca Evangelio es, como ustedes pueden observar acá, marcar ciertas distinciones. Entonces,
Lo que yo quiero abordar aquí son 3 puntos, 3 sencillos puntos de cómo este pasaje nos ayuda a entender el sufrimiento. Y este pasaje nos ayuda a entender el sufrimiento y la persecución, revelándonos, en primer lugar, que dicho sufrimiento es una prueba del juicio de Dios. Y yo quiero que tú te concentres por un momento en los versículos 5 al 7. Mira lo que dice el versículo 5 al 7. Hablando Pablo luego de la fe, después de hablar de la fe y del amor y de que la iglesia está soportando con perseverancia y fe toda esta persecución y sufrimiento, él dice en el versículo 5, todo esto es prueba. Es decir, esta es la razón. Esto es prueba que el juicio de Dios es justo y por tanto Él los considera dignos de su reino por el cual están sufriendo. Y Dios, que es justo, pagará con sufrimiento a quienes los hacen sufrir a ustedes. Entonces, la primera idea que tú puedes notar en el versículo 5 es que lo que busca revelar el sufrimiento y la persecución es que el juicio de Dios ha comenzado. Y este juicio de Dios revela 2 cosas. Número 1, los que son dignos del reino de Dios, versículo 5. Y número 2, revela los que son dignos del castigo de Dios. Y déjame poder enfocarme un poquito en los que son dignos del reino de Dios. El versículo 5 dice de que todos aquellos que están sufriendo persecución, según el versículo 4 y el versículo 5, y que lo están haciendo o soportándolo con perseverancia, ellos a través de esa actitud, sin tomar ninguna clase de represalia ni venganza, lo que ellos están revelando a través de esta actitud y comportamiento es que ellos son personas de otro mundo. Ellos son personas de otro reino. Son dignos del reino de Dios. Y por eso sufren. Tú dirás, pero no entiendo. Es decir, ¿Dios hace que tú sufras por ser digno del reino de Dios? No. El sufrimiento acá tiene que ver con la hostilidad del mundo. Jesús nos ha enseñado a nosotros de que por ser hijos, discípulos de Jesús, el mundo nos odiará. El mundo no nos soportará. Y cuando hablo yo de mundo, hablo de la Matrix, digámoslo así, de la Matrix. Hablamos de las personas, de este sistema que no acepta evangelio, no acepta Cristo, no acepta un salvador, un libertador, no acepta principios bíblicos, morales, no acepta a un creador. Ellos buscan ser independientes. Y como mismo Primera de Juan lo comenta, ellos aman los deseos de la carne, desean vivir en pecado y no buscan que nadie defina cómo ellos deben vivir o definir su vida. Y a causa de que el cristianismo y a causa de que el evangelio te muestra un creador, te muestra que estás perdido y te muestra un salvador, ellos te odian porque ellos no desean ningún salvador. Ellos consideran estar bien. Ellos no desean ningún creador porque ellos creen que se crearon a sí mismos. Ellos no necesitan de nada porque ellos no ven ningún mal en sí mismos. Sin embargo, cuando tú predicas, cuando tú marcas una diferencia, no como Flanders, ¿ya? No como Flanders, no tomando una actitud de fanático, sino viviendo evangelio, la consecuencia de eso va a significar de que las personas no te acepten, no quieran estar contigo, porque ellos van a ver en ti algo, o más bien van a ver en ti a alguien. Y ese es el motivo de por qué tú y yo
sufrimos. Y es porque cuando tú y yo vivimos el Evangelio, ellos no ven a Juan, o a Alejandro, o a Abel, o a Katy, o a Ana, no. Ellos ven a Jesucristo. Y a quienes ellos odian es a Jesús. Por eso, el sufrimiento revela quiénes son los dignos del reino de Dios. Los que están viviendo como Jesús. Los que su imagen, la imagen de Cristo, fulgura en ellos. Y que a causa de ello sufren persecución. Por eso, en este sentido, yo creo que es importante tener mucho cuidado con la comodidad. En este sentido, hay que tener mucho cuidado con el pensar de que la ausencia de conflicto involucra una vida de paz, feliz y de armonía. El conflicto, el sufrimiento en ocasiones marca diferencias, define una identidad, hace ver la forma en que tú estás viviendo. El cristianismo siempre va a formular, evangelio siempre va a definir una separación. No porque lo queramos hacer, sino porque esto va a ser así. Vivimos en un mundo caído, según la Biblia. Un mundo que le ha dado la espalda a Dios. Todos aquellos que no vivan ni caminen por ese camino ancho, no van a ser aceptados. Y el sufrimiento, la hostilidad, indicará quiénes son los divergentes, quiénes son aquellos que viven de manera diferente, es decir, como cristianos. Y ese sufrimiento definirá quiénes son los dignos del reino de Dios. Pero por otra parte, el texto también nos muestra que también el sufrimiento revelará a los que son dignos del castigo de Dios. Y ellos son aquellos que persiguen y hacen sufrir al justo, al que busca vivir como Jesús, al que busca vivir según el Evangelio, y que según el versículo 6, Dios, que es justo, pagará con sufrimiento a quienes los hacen sufrir a ustedes. Por esa razón es que el versículo 6 nos muestra a nosotros de que no está en nosotros el tomar o hacer justicia. No está en nosotros el pagar mal con mal, sino que al contrario, vivir como Jesús involucra y significa pagar el mal con bien, con oración, con amor, tal cual como Jesús lo plantea allí en el Sermón del Monte, donde actuando de esa forma nosotros damos testimonio de quién somos hijos, es decir, de nuestro Padre, que permite que el sol salga sobre buenos y sobre malos. Entonces, lo primero que yo creo que tú reflexiones es en relación a esto. El sufrimiento lo que nos muestra es el juicio de Dios, donde Él justamente separará a los que son dignos y están sufriendo a causa del Evangelio y castigará a los perseguidores, aquellos que están haciendo sufrir a su pueblo. Ahora, déjame preguntarte, ¿tú estás sufriendo? ¿O estás haciendo sufrir a los cristianos, a los creyentes, al pueblo de Dios? ¿De qué grupo eres tú? Porque el texto marca esa diferencia. Y esa diferencia define también dos destinos distintos que revelan la naturaleza de persona que tú y yo somos. Están siendo los que son perseguidos y están aquellos que persiguen. O como lo expresaba en una ocasión un hombre en una película que recuerdo, él dice que hay tres clases de personas. Están los lobos,
y están las ovejas, y también en tercer lugar están los pastores de las ovejas. El lobo siempre va a querer comerse a la oveja. Y el pastor siempre va a buscar defender a la oveja. Y en ese sentido, es importante preguntarse, ¿soy lobo o soy oveja? Y cómo esto en el texto es definido. Va a depender mucho de cómo tú estás viviendo. Si estás sufriendo a causa del Evangelio, entonces tú eres una oveja. Si tú estás haciendo sufrir, o sencillamente tú no tienes ningún problema con tu sociedad porque tú eres parte de la manada, entonces tú eres un lobo. Estas dos condiciones son muy distintas y que hoy día yo quiero que tú puedas reflexionar. El sufrimiento marca aquí una diferencia, una distinción. El sufrimiento identifica a aquellos que son dignos del reino de Dios y a aquellos que son dignos del castigo de Dios. Así que eso es lo primero que quiero mostrarte. El pasaje nos ayuda a entender que el sufrimiento y la persecución revela el juicio de Dios. Lo segundo que quiero mostrarte es que el sufrimiento y la persecución que sufre la iglesia nos revela que dicho sufrimiento terminará con la aparición de nuestro Salvador. Y esto obviamente involucra de que mientras Cristo no aparezca, no es algo que debe extrañarnos a nosotros el sufrir por causa de Jesús. No es algo que deberíamos nosotros no esperar. Al contrario, debería ser parte de la vida de la iglesia. Debería ser parte de la vida del cristiano sufrir por Cristo. Porque esto no parará a menos que Cristo regrese y ponga las cosas en orden. Y eso tú lo observas allí, en los versículos 7 al 10, donde él dice de que el descanso del versículo 7 sucederá cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo entre llamas de fuego con sus poderosos ángeles para castigar a los que no conocen a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ellos sufrirán el castigo de la destrucción eterna, lejos de la presencia de Dios y de la majestad de su poder, el día en que venga para ser glorificado por medio de sus santos y admirado por todos los que hayan creído, entre los cuales están ustedes, porque creyeron el testimonio que les dimos. Si tú consideras este texto, a mí me gustaría recalcar tres cosas. Uno, la segunda venida de Jesucristo, o la revelación, la manifestación, como lo dice en el versículo 7, cuya manifestación de Jesucristo en su segunda venida, por lo menos tiene tres características, ¿ya? Si tú miras el versículo 7, hay tres características de su segunda venida, de su aparición, de su parusia. Y la primera de ellas es que esta manifestación de Jesucristo será una manifestación visible, porque el texto nos dice de que Él aparecerá desde el cielo, es decir, donde todos podrán observarlo. Él no vendrá a escondidas, como se piensa a veces con esta idea de un ladrón, como si fuera de noche, sino que más bien su aparición será visible desde el cielo. Y la manera en que Él lo hará será de una forma extraordinaria, entre llamas de fuego, cuyo fuego es una clase de teofanía, una representación divina, muy común en el Antiguo Testamento. Si tú miras hacia atrás, hacia el Antiguo Testamento, el fuego y la aparición de Dios están muy relacionados, donde buscan mostrarnos esta manifestación extraordinaria de Dios. Y que además de eso, en tercer lugar, esta manifestación será a través de estos poderosos ángeles y ministros, como ya el texto nos comentó en el capítulo 3 de la primera carta a los tesalonicenses. Entonces, el sufrimiento parará cuando el Señor se muestre de manera visible a todos,
de una manera extraordinaria a través de este fuego y en compañía con sus poderosos ángeles. Y este tiene un propósito, lo cual nos muestra que el castigo de Dios en contra de aquellos que dañan al pueblo de Dios y castigan al pueblo de Dios y lo hacen sufrir, el castigo de Dios no será un capricho, sino que hay dos razones, hay dos señales de por qué Dios castigará a esta clase de personas. Y según el versículo 8, esto se debe a dos razones. Una, porque no conocen a Dios. Y segundo, porque no obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesús. Debo decir dos cosas en relación a esto, ¿ya? Primero, en la Biblia, la ignorancia nunca ha sido una justificación ante Dios, porque no existe tal cosa. Nadie puede decir en este mundo que no conoce a Dios. Romanos 1 nos dice a nosotros de que Dios se ha revelado a través de lo creado, a través de lo visible, al punto de que ninguno puede justificarse. Nadie puede apelar ante Dios ignorancia. Y de hecho, el término griego aquí para conocer no es el término que se usa para el conocimiento intelectual, que es gnosko, sino es otro término que habla de un conocimiento más afectivo, que habla de que estas personas no solamente tienen cierta clase de ignorancia, sino más bien no aman a Dios. No aman a Dios y además de eso, son rebeldes. No desean obedecer el evangelio de nuestro Señor Jesús, lo cual significa de que ellos están al tanto de su contenido, pero se oponen. Y debido a eso, ellos sufrirán. Versículo 9, mira un momento. El versículo 9. Ellos sufrirán algo que obviamente a nadie le gusta comentar en el día de hoy, porque es casi considerado un mito. Pero ellos sufrirán, versículo 9, la destrucción eterna, lo cual, según la Biblia, no es mito. Es decir, el infierno no es un invento humano. Según la Biblia, aquellos que no aman a Dios y se rebelan en contra de su evangelio, ellos sufrirán la destrucción eterna. Y déjame explicar el término destrucción, porque en muchas personas consideran este término refiriéndose a una clase de aniquilación. Y eso no es cierto. De hecho, el mismo texto nos muestra de que la destrucción eterna a la cual se está refiriendo en el texto es al estar lejos de la presencia del Señor y de la majestad de su poder. Nosotros podemos decir que en la Biblia existen tres clases de muertes, ¿ya? Tenemos la muerte física, tenemos la muerte espiritual que involucra no conocer a Cristo como Salvador en vida, y tenemos la muerte eterna, que es estar separados eternamente de Dios. Obviamente cada una de estas muertes involucra una separación. Y aquí el texto, a través de lo que Pablo nos explica, la destrucción, el castigo y el infierno involucra esto, estar lejos de la presencia del Señor. Un privilegio que tú y yo como creyentes disfrutaremos por toda la eternidad. Si tú recuerdas el capítulo 5 de Primera a los Tesalonicenses, versículo 10, donde se nos dice de que Cristo murió para que vivamos con Él para siempre. Así como también en el capítulo 4, en el versículo 17, se nos dice de que cuando Cristo venga, vamos a estar con Él para siempre. Los no creyentes, los que no conocen a Dios, los que desobedecen el evangelio, ellos sufrirán todo lo contrario. Es decir, ellos estarán lejos de la presencia del Señor y de la majestad de su poder.
Por tanto, aquí no hay una idea de aniquilación, ni mucho menos de una clase de purgatorio, porque cuando el Señor venga, Él separará a aquellos que son dignos del reino de Dios, como te comenté en un principio, y aquellos que son dignos del castigo de Dios. Pero también se nos dice que Cristo volverá con el propósito, en el versículo 10, de ser glorificado por medio de sus santos, cuyo término aquí posiblemente tiene relación con los ángeles, y admirado por todos los que hayan creído, y que obviamente aquí tiene relación con la iglesia, entre los cuales están ustedes, porque creyeron en el testimonio que les dimos. Es decir, nuevamente esta sección, si tú observas, marca de nuevo una diferencia. Aquellos que disfrutarán de la presencia de Dios por siempre, que son los creyentes, los que han creído en el testimonio de Dios, y aquellos que serán privados de la presencia de Dios por siempre, que son aquellos que no conocen a Dios o no desean amarle, y aquellos que han desobedecido al Evangelio. Y todo esto se desarrollará y se desglosará, digámoslo así, cuando Cristo venga. Mientras tanto, si tú estás sufriendo, si tú estás pasando por persecución, esto sencillamente manifiesta de que Cristo aún no ha llegado. Porque Cristo y su venida le dará término a todo esto, al sufrimiento y a la persecución. Por tanto, ¿cómo no anhelar su segunda venida? ¿Cómo no desear, Señor, ven pronto, ahora? ¿Cómo no suplicar, Señor, ten misericordia de tu iglesia y ven a buscarnos? Ya que solamente a través de su aparición, de su manifestación, de su revelación, nosotros seremos librados de la mano opositora, hostil de este mundo, de aquellos que no aman a Dios y de aquellos que desean rebelarse, desobedecer el Evangelio. Pero hay una tercera cosa que me gustaría comentarte, de cómo este pasaje nos ayuda a entender el sufrimiento y la persecución, y es que este pasaje nos ayuda también que frente al sufrimiento y la persecución, tú y yo necesitamos depender de la gracia de Dios. Y el versículo 11 y 12 muestran eso, diciéndonos lo siguiente: por eso oramos. Mira qué importante nuevamente aquí la oración. Creo que en los últimos sermones la oración siempre ha estado ahí presente, ¿no? Aquí Pablo nuevamente la retoma y la subraya. Por eso oramos constantemente por ustedes, para que nuestro Dios los considere dignos del llamamiento que les ha hecho, y por su poder perfeccione toda disposición al bien y toda obra que realicen por la fe. Oramos así, de modo que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado por medio de ustedes, y ustedes por Él, conforme a la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Entonces, la tercera cosa que este pasaje nos ayuda a entender es revelándonos que en este tiempo de sufrimiento, la iglesia necesita depender de la gracia de Dios. Y la forma en que lo hacemos, o la manera en que la iglesia perseguida lo hace, es a través de la oración. Observa que aquí Pablo está orando por la iglesia de Tesalónica, la cual está siendo perseguida, mostrándonos a nosotros un ejemplo, dándonos a nosotros ejemplo de cómo tú y yo debemos orar por aquellos que están siendo perseguidos. Posiblemente tú dices, ok, yo no estoy ni poniendo mi vida en riesgo, nadie me está apuntando con un dedo, nadie está buscando encarcelarme, nadie me ha atacado. Sin embargo, eso no significa de que este tema no debe ser importante para ti. Este tema debe llevarte a ti a orar por la iglesia, por aquellos que sí están sufriendo, por aquellos que ven sus templos quemados, por aquellos que han dado su vida, por aquellos que están pasando necesidad. Y ojalá no solamente te lleve a ti a orar, sino también a aportar, a poder
velar por la situación y la condición de estas personas que están dando su vida por la causa de Cristo. Y el primer paso es a través de la oración, cuya oración, según Pablo, es para que ellos puedan vivir de manera digna según el llamado que Dios les ha hecho. Es decir, hay un llamado para sufrir por Cristo. Hay un llamado, hay una vocación. Y no solamente un llamado, sino también como medio de perfección, donde, recibiendo mal, ellos se disponen a hacer el bien. Y toda obra que ellos realizan, la lleven a cabo por fe. Porque obviamente en situaciones como esas es muy difícil tener fe. Donde observas el odio, la ira, la hostilidad. Y en muy pocas ocasiones eres capaz de ver un fruto de la predicación de la palabra. Pero Pablo dice, nosotros oramos, pedimos por ellos. Pero también, él dice, pero confiamos también en la gracia de Dios. Confiamos en que la gracia de Dios, de nuestro Dios y del Señor Jesucristo, hará que todo esto, el sufrimiento, la persecución de la iglesia, lleve o atraiga mayor gloria al nombre de Dios, al nombre de nuestro Padre, al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, este texto nos habla mucho acerca del sufrimiento y la persecución que sufre la iglesia. Este texto debe a ti y a mí llevarnos a entender de que no estamos de viaje al campo. Tú y yo hoy día no deberíamos sentirnos como en un picnic o de vacaciones. Reitero, posiblemente tú no estás sufriendo, pero eso no significa de que puedes tomar las maletas y hacer planes y usar tus recursos como tú quieras y descuidarte y despreocuparte de ti, de tu relación con Dios, sino que al contrario, disfruta de la gracia que Dios te ha dado. Da gracias a Dios porque tú no estás siendo perseguido y ora por aquellos que sí lo están. Porque ese es tu deber, Pablo dice. Nosotros oramos por aquellos que sufren. Yo debería orar por aquellos que sufren. Para que cuando yo sufra, quizás también alguien pueda acordarse de mí y pueda orar por mí. Tú y yo tenemos que orar por aquellos que sufren, por aquellos que están siendo perseguidos. Debemos orar para que el Señor nos prepare, para cuando seamos perseguidos, de una forma que hoy quizás no hemos imaginado, pero que muchos en otros lugares del mundo sí lo están experimentando. Esta es una situación muy tensa. Y esa es la idea del término descanso en el versículo 7. Sufrir es como, según la idea del griego, es como si tuviéramos un elástico tenso que se estira y se estira, se estira y se estira. Los que están sufriendo esa clase de presión. Sin embargo, cuando Cristo venga, para ellos y para todos nosotros, habrá un descanso. Y es ahí donde yo quiero terminar, con el fin del pasaje. Como ya te comenté, la única razón para que tú dejes de ser perseguido, la única razón para que alguien deje de fastidiarte por tu fe, la única razón, el único momento donde tú dejarás de ser atacado por tu fe, será cuando nuestro Señor venga y nos dé descanso. Mientras tanto, ¿cómo es que nosotros enfrentamos este sufrimiento presente? ¿Cómo la iglesia enfrenta el sufrimiento presente? Mirando hacia ese descanso que viene, mirando la recompensa, esa recompensa de que un día tú estarás con tu Salvador para siempre, disfrutarás de Él por toda la eternidad y este sufrimiento momentáneo se quedará simplemente en el pasado, porque tú estarás con Él y Él te dará descanso. Pero ¿a quiénes?
solo aquellos que han creído en el Evangelio. El Señor aún no ha venido, amigo, amiga. Eso significa que tienes tiempo. Tienes tiempo para poder recepcionar un lugar allí, en ese descanso que viene para aquellos que creen. Por favor, no creas en cuentos, en mitos, de que tendrás otra oportunidad después de la muerte, de que tus obras te podrán dar un descanso, que tus valores, tu familia, solo Jesucristo. Solo Jesucristo es quien puede asegurarte un descanso eterno y una recompensa eterna, lo cual es el disfrutar de la presencia de nuestro Señor por toda la eternidad. Lo cual, nuevamente, déjame enfatizar, solamente involucrado una condición. Versículo 10. De que creas en el testimonio del Evangelio. De que creas en Jesús como tu Salvador. Si no estás siendo perseguido, yo te invito, por favor, a que puedas orar. Si estás siendo perseguido, siendo atacado, yo te pido también que puedas orar y que soportes toda esta clase de persecución y de sufrimiento con perseverancia y con fe, como dice el versículo 4, entendiendo de que el sufrimiento está dándote a ti identidad. Es decir, eres parte de los miembros o de los ciudadanos del reino de los cielos. Yo espero que el Señor te dé gracia, me dé gracia, nos dé gracia a nosotros, para poder disfrutar de tiempo de libertad y para poder enfrentar de la mejor manera, si Él así lo desea, un futuro tiempo de persecución o de sufrimiento. Que el Señor te bendiga.